Bueno, vamos a iniciar este estudio. Me voy a permitir compartirles el texto para que si tienen oportunidad puedan estudiarlo, revisarlo, reflexionarlo. En la sesión pasada tuvimos una sesión de estudio. Déjenme ver dónde estoy. Ujú. A ver, aquí estamos. Espero que se pueda ver y si no, ahorita me dicen. Vamos a ver, entrar otra vez. Creo que ya se está viendo la letra, entonces Ya. vamos a hacer un cambio, porque la última sesión fue más dirigida a la reflexión, a la plática, a la conversa o la conversación, ¿no? Estamos estudiando la paciencia y el día de hoy vamos a hacer algunas reflexiones de algunos textos. El libro, recordarlo que lo pueden revisar con calma. Y este es el tema de la paciencia en el PDF. Quería ver la página, pero bueno, pueden buscar la unidad correspondiente que es la lección 7, que es paciencia, que ya revisamos algunos aspectos, que hablábamos de que ser paciente resulta no fácil en este mundo, pero algo importante es que la paciencia no es una cualidad pasiva, sino que es eminentemente activa. Y al ser activa es poderosa en su cualidad, porque Dios es Dios de la paciencia. Entonces la idea es de que podamos concientizar, o sea, tomar conciencia de lo que somos, partiendo del principio de que todos somos paciencia, o al menos deberíamos serlo, como una de las cualidades más importantes, más fundamentales. Podemos decir que Dios, en su perfección, es el ser, es paciencia absoluta. Para que todas las demás cualidades se puedan manifestar, se requiere paciencia. Vivir como en el eterno ahora, que es en la paciencia. De hecho, una de las características de la paciencia es que es la única dimensión existente. O sea, realmente la paciencia es la única dimensión, porque es como el eterno presente, la paciencia. Entonces, muy importante considerar esto, el valor de la paciencia. Y bueno, ya vimos un poquito la evolución de la paciencia, creo, y vamos a revisar eh, cómo se puede ser paciente con uno mismo y con los demás, cómo evoluciona la paciencia, ¿no? Entonces, yo nada más les voy a recordar que estos son los textos, pero vamos a hacer un cambio de pedagogía. Voy a salirme de estos textos y ya tengo como una especie de resumen y de ideas que necesitamos, que es conveniente revisar. Entonces vamos a pasar a esta parte. Lo único que quería era que vieran el punto, la referencia de dónde estamos platicando. Muy bien. El primer punto es cómo se puede lograr la paciencia. ¿Qué es la paciencia? La gente lo identifica como un estado de pasividad. Hay que ser paciente pero resignado. Hay que ser paciente pero como una característica de la tolerancia, de callarse, de no hablar, por ejemplo. Y se dice que la paciencia es un estado de conciencia equilibrado. O sea, el estado de conciencia de equilibrado es equivalente a la paciencia. La paciencia es un estado de ser, un estado de la conciencia y de conciencia que tiene como característica la armonía.
el equilibrio, por decirlo así, la paz, como una de las cualidades fundamentales. Entonces, todos nosotros hemos intentado lograrlo de manera inconsciente, pero también de manera, entre comillas, obligado por las circunstancias. Por ejemplo, en cualquier circunstancia, una de las características es que casi siempre perdemos la cualidad de la paciencia, el mantenernos en ese estado de armonía, de equilibrio. Y la vida, si ustedes ven desde que nacemos hasta que nos vamos de este plano, es una constante escuela de la práctica de la paciencia. Por eso el maestro decía, mi paz os dejo, mi paz os doy, que nada ni nadie perturbe vuestra paz. Y también otra característica es que aquietate, o sea, aquietate y recuerda que yo soy. Mantén el concepto de que yo soy paciencia, yo soy Dios, yo soy paciencia. Entonces, el lograr ese equilibrio nos va a llevar y nos está llevando vidas. Aún en esta encarnación, cada vida anterior y las vidas futuras que podamos tener es una práctica de la paciencia como una de las cualidades fundamentales del Creador, porque manteniendo el equilibrio con la paciencia puede florecer todo lo demás. Sin embargo, cuando perdemos la paciencia, cuando entre comillas es perder la paciencia o no encarnar o manifestar la paciencia como un atributo del ser, entramos en una vibración disonante, discordante. Y los elementos que se generan de un ente creador como nosotros cuando no hay paciencia es desarmonía, es desequilibrio, es pérdida de rumbo. Entonces podríamos decir que el principal, por decirlo de alguna forma, pecado es perder, soltar o no educarnos en la paciencia, no manifestar la paciencia. Entonces suena muy interesante que la paciencia sea la única dimensión existente. Algunos dicen que es tiempo y espacio, por ejemplo. Dice que ahí tiene dos dimensiones. Edgar Cayce dice, bueno, son tres, es tiempo, espacio y paciencia. Y al final dice, de hecho, la única dimensión en este plano es la paciencia. ¿Por qué? Porque el tiempo y el espacio son como dos marcos, como un pizarrón o pintarrón. Hay un tiempo y hay un espacio, son dos coordenadas donde se desenvuelve la actividad fenoménica, donde se desenvuelve el espacio donde se plasma la creatividad del ser humano, en positivo o negativo. Pero más allá del tiempo y el espacio, que son como condiciones para la evolución del alma, existe la paciencia. Podríamos simbolizar a la paciencia como el ojo que todo lo ve, como el ojo de Dios, el ojo avisor que se decía en metafísica. La paciencia es como esa conciencia que perdura en la eternidad. Es un estado del ser en el eterno ahora que constantemente se mantiene en ese estado. Es como algo es una seidad, es el ser que se manifiesta con la paciencia. Entonces, ¿cómo desarrollamos la paciencia? ¿Cómo podemos fortalecernos en esa cualidad que somos o que deberíamos manifestar? Si la vida es un continuo movimiento para ejercitarnos en la paciencia. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado experiencias de enfermedad, de dolor, de sufrimiento, de desesperación, de impotencia, de tristeza, de desolación? Algunos hermanos nuestros han caído en el extremo de perder la paciencia y eliminarse a sí mismos, al menos la parte física. Y uno mismo en el pasado quizás también ha caído en esos puntos de autoaniquilación por desesperarnos, por perder la paciencia, por no encontrar camino, por no encontrar una luz aparentemente. Entonces se nos dice, Edgar Cayce dice, que ese estado de equilibrio, que es un estado muy evolucionado, cuando un ser es muy paciente o ha desarrollado un autodominio, autocontrol, no lo puede hacer sin la oración, sin la meditación y sin la introspección, o sea, el autoconocimiento de sí mismo, de su mundo interior. Entonces, tres elementos fundamentales es eso: la oración, la meditación y la capacidad de introspectarse, de introspección.
Entonces, cuando estamos en el plano, perdemos el sentido o el propósito de la vida, nos desenfocamos. Lo más importante es el arte, por llamarlo de alguna forma, de la paciencia. El arte de la paciencia nos permite sintonizarnos con nuestra presencia divina, porque somos una con ella cuando lo afín atrae lo afín. Entonces la paciencia es como el enlace o el contacto o el puente con nuestra propia divinidad, que nos permitimos que se manifieste a través de la paciencia. Digámoslo así, que para manifestar la unicidad, la unidad con nuestra presencia, con Dios, uno de los elementos que caracterizan esa unidad es la paciencia, es la paciencia plena, por decirlo así. Entonces, concientizar cómo reaccionamos en la vida, cómo interactuamos con los demás, cómo nos relacionamos con nuestro Dios interior o el Padre o como ustedes quieran llamarle, eso ayuda y facilita tomar conciencia de que somos paciencia. Y dice ahí, siendo pacientes, estarás en posición de tu alma completa. Es la base de tu desarrollo espiritual. Es tan importante, y lo habíamos comentado, que la paciencia es la cualidad fundamental para lograr un desarrollo sostenido y avanzado, ¿no? Por decirlo así. En un mundo donde la reactividad y la emotividad y las reacciones impacientes es lo que predomina, por ejemplo, hay guerras, hay conflictos en la familia, hay desavenencias entre las parejas, hay una lucha de egos que lo único que se manifiesta es la impaciencia. Todos queremos lograr las cosas rápido y que se nos den ya. Queremos salir de un estado a otro y hacer cambios. Por ejemplo, queremos cambiar y queremos cambiar para obtener lo que deseamos. Entonces, en esta dimensión, a diferencia de las dimensiones superiores, por ejemplo, de los hermanos mayores, en el plano de allá, ya la lección de la paciencia fue suficientemente comprendida, aceptada. De alguna forma, el proceso de precipitación o de materialización es bastante, entre comillas, rápido, porque también eso es un elemento así como para entenderlo, o sea, la velocidad de la realización. En el plano terrestre necesitamos practicar y aprender la paciencia, a ser pacientes, sobre todo en las situaciones adversas que nos demandan, nos exigen aprender a aquietarnos. Entonces, esa paciencia, dice Casey, que es como una semilla que se abone, se coloca en la tierra, se debe de regar, se debe de abonar y se debe de esperar, pero no de manera paciente, digámoslo así, no paciente, de manera pasiva, sino que tenemos que tener esa confianza de que tarde o temprano todo se va a dar una vez que aprendamos a ser pacientes y aplicarnos en lo que nosotros podamos. Por ejemplo, regarla, abonarla, esa semilla que tarde o temprano va a germinar. Entonces, a diferencia de la monotonía, que es básicamente un estado de pasividad, la paciencia realmente es la manifestación de Dios, es la manifestación del amor. Digámoslo que Dios, como el centro de toda la creación, Él se mantiene inmóvil para nosotros, pero a través de ese centro proyecta su capacidad de crear y de manifestar amor. Entonces, esa es la razón. La razón es que la paciencia es amor y el amor genera paciencia también. Entonces, una forma de evolucionar la paciencia es a través de canalizar la paciencia creativa de Dios, es canalizar el amor de Dios mismo, siendo amor y siendo comprensión, o sea, comprendiendo el ideal que nos mueve, comprendiendo nuestra naturaleza, podemos de alguna forma vivir en la paciencia. Entonces la paciencia es, eh, es el arte de ser, el arte de ser Dios, el arte de manifestar a Dios. Y si ustedes ven que en todas circunstancias, por muy difícil que sea, una de las características fundamentales es que si recupero o logro la paciencia, puedo lograr todo lo demás. O sea, se realiza, se materializan las cosas. Si pierdo la paciencia, caigo digamos, bajo un escalón
y luego tengo que aprender a recuperar la paciencia, aprender a desarrollar fe que me permita estar en ese estado de paciencia. Entonces, todo reto, todo desafío, Edgar Cayce dice, una de las características de sus 9 postulados de cómo vivir bajo los principios espirituales es ser paciente. Luego también te dice, sé activo. Y luego también te dice, sé alegre. Entonces dice uno, ¿cómo puedo ser alegre cuando no obtengo lo que quiero? Curiosamente, es al revés. No vas a ser alegre por obtener lo que quieras. Es al revés. Vas a perdurar en tu alegría cuando de alguna forma la manifiestes primero. Manteniéndote alegre es optimista, es confiado. Aprendiendo a ser paciente. A través de la paciencia se materializan las cosas con mayor, digamos, intensidad y las cosas valiosas no se logran sin paciencia. Todas las cosas meritorias, creativas que hemos desarrollado a lo largo de la historia ha sido a través de la paciencia. Si ustedes se dan cuenta, en el plano terrestre, casi todo nos quiere robar la paciencia, la paz. ¿Por qué? Porque en eso está la llave para activar nuestro proceso creativo, nuestra capacidad de creador de manera consciente, de manera muy potente. Los budistas, por ejemplo, los monjes budistas, han llegado a la conclusión de que simplemente manteniendo ese estado de paciencia, que es sintonía con el todo, se puede manifestar en la realidad física. Pero sobre todo, más que realizar los deseos físicos, lo más importante es que sintonizamos a Dios mismo y somos uno con Dios mismo. Entonces, ¿cuándo sabemos que hemos alcanzado el pleno desarrollo de la paciencia? ¿Cuándo podemos decir, estoy logrando la maestría en la paciencia? Cuando somos capaces de reconocer en los demás seres humanos la presencia de Dios y los tratamos con esa valoración, con esa devoción, que no es fácil, porque se interviene nuestro ego. Trata nuestro ego de tener supremacía, dominancia, etcétera, y perdemos el sentido del propósito fundamental de todo este juego de ser creadores y de nuestras propias creaciones. Ese es el punto. Entonces, cuando somos conscientes de lo que pensamos, de lo que sentimos y actuamos, que todo eso procede de la energía de Dios y que solo deberíamos tratar de respetar el ideal del Cristo interno, eso es cuando lo hemos logrado, hemos alcanzado la madurez o el pleno desarrollo de la paciencia. Entonces son dos elementos fundamentales. Reconocer a los demás como entes divinos y actuar con ellos con paciencia, que les digo, no es fácil, luego se nos van las cabras. Y el segundo elemento, recordar que somos canalizadores, somos cogeneradores creativos de Dios con los pensamientos, las palabras y las obras y que toda esa energía tiene su origen en Dios, pero tenemos la facultad de teñirla temporalmente, quizás de negatividad o de imperfección. Decía el maestro Saint Germain, ustedes no pueden levantar una mano ni un dedo sin utilizar la energía creativa de Dios. Cuando ustedes reconozcan que realmente son la presencia activa de Dios en la paciencia, o sea, manteniendo ese cuadro, en ese cuadro, van a poder hacer maravillas. Ahora, el tiempo y el espacio es relativo. En el plano de las causas, ya son uno con la conciencia, la causa de Dios, la causa primera. Y su causa es paciencia. Es el Dios de la paciencia. Y en ese arte de ser uno con el Padre, ya eres todo y lo tienes todo. Por eso Connie Méndez también decía que en el plano espiritual ya se te fue dado todo. Ya todo está dado. Y lo que perdura y queda es la paciencia. La paciencia genera comprensión o genera sabiduría. Sin paciencia no podemos aprender. Y si logramos la paciencia al mayor grado, eso lo vamos acumulando en el alma. La paciencia se aprende en la práctica, en el dominio de uno mismo, y es a través de las experiencias de la vida, como elementos que refuerzan nuestra propia naturaleza paciente. Eso sería el punto. Entonces, no nos queda otra más que aprender a ser pacientes con uno mismo, en primera instancia, porque estamos en un proceso de autoperfeccionamiento
pero necesariamente con autoconocimiento. Si no nos conocemos, no podemos pasar a superar brincar y llegar a esa etapa, por decirlo así, de la paciencia. Entonces, recordar que siempre hay algo que aprender, siempre tenemos algo que aprender y hay que ser pacientes con nuestro ego, con nuestra evolución y también que todos los demás están en ese proceso igual. Por lo tanto, la paciencia es el trato que deberíamos aplicar para ellos y para nosotros mismos. Si no practicamos la paciencia, viene la frustración, viene la decepción, la dejadez, el abandono, la amargura, la derrota. Entonces, la vida, aunque pudiéramos en un momento caer en decepción, en tristeza, en amargura, en frustración, el interno, el alma siempre está diciendo, levántate e inténtalo nuevamente. Podemos intentarlo y podemos volver a caer. Pero aquí el punto es que la victoria en la presencia, como dicen los metafísicos, es un hecho, es algo infalible. Pero obviamente esto se va logrando gradualmente, paso a paso, ladrillo tras ladrillo. Los metafísicos muchas veces queremos que las cosas se hagan como por arte de magia, pero si no hemos escalonado a ese nivel donde la precipitación se realiza más rápido, no podemos porque no tenemos la capacidad, la evolución suficiente para manejar la energía de manera consciente y crear en la realidad, en el plano del mundo de las realidades. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer en el día a día, recordar, yo soy paciencia, yo soy la resurrección y la vida de la paciencia. Y mi prueba y mi experiencia, mi lección, mi aprendizaje fundamental, porque de ahí deriva todo lo demás, es la paciencia. Porque con la paciencia te vuelves amo y señor de ti mismo, dueño de tu propia alma y dueño de las circunstancias exteriores. Si pierdes tu paciencia, si pierdes el autocontrol, es que no te conoces y no has hecho ese ajuste con la sabiduría que Dios te da. El problema es que nos imbuimos tanto en la realidad de las cosas, de la fenomenología del plano, que se nos olvida esto, que somos observadores imparciales, deberíamos serlo, y sobre todo entidades de la paciencia. El arte de la paciencia es maravilloso. Por ejemplo, los japoneses, los orientales en general, tienen una capacidad desarrollada en el tiempo. Por ejemplo, los monjes budistas, tibetanos, etcétera, y ellos han practicado mucho esto a través de la meditación. Algunos místicos cristianos en particular lo han hecho a través de la oración y estados extáticos o contemplativos del yo, del Dios uno, de su propia divinidad. Entonces, eh, hacer meditación, unos 5, 10, 20 minutos, media hora, una hora diaria, te fortalece en el hábito de ser paciencia viva, paciencia en acción. Entonces, eh, hacer tu mejor esfuerzo y dejar a Dios los resultados es un hábito, es una actitud de alguien que busca ser paciente. Recordar que todos los demás tienen sus cosas y tienen sus procesos y hay que respetarlo. Y que solo nos corresponde cambiar a nosotros mismos. Pero si no nos conocemos, si no tenemos el sentido de la vida, que es finalmente el objetivo es ser pacientes para manifestar a Dios plenamente, pues perdemos el rumbo. No le sacamos jugo a la experiencia. Entonces, si se fijan, estamos entre la espada y la pared, tenemos un deseo, queremos resolver un problema, una enfermedad, un estado de conciencia temporal que tenemos, que puede ser tristeza, depresión, ansiedad, y lo cierto es que eso nos induce a mirarnos, a conectar, a introspectar y a conectar con la fuente de la paciencia. Entonces, todas las enfermedades, todos los problemas, todas las respuestas están en uno, porque la fuente de Dios, que es paciencia, está en uno mismo. O sea, el latido del corazón es una manifestación de ese ritmo. Cuando lo alteramos por ansiedad, por miedo, por lo que sea, se generan fenómenos en el cuerpo. Se genera cortisol, se generan disfunciones de los órganos, pero el ritmo de la paciencia de Dios es el latido universal del corazón. Por eso los que practican la respiración consciente, los que practican la meditación consciente,
Los que practican la oración sublime se conectan directamente con la fuente que les da sabiduría, poder, capacidad creativa, y es la forma, porque lo afín jala lo afín. No es que Dios se va a sintonizar con nosotros, Dios ya está en nosotros. Es que conscientemente tenemos que practicar el arte de la paciencia. Y en esta vida, aunque pasáramos de plano, en la siguiente vida vamos a tener enfrente de nosotros la lección mayor, que es aprende a ser paciente y vive la paciencia y sé la paciencia para ti y para los demás, porque solo a través de eso puedes crear en positivo, puedes canalizar a Dios. Y el amor, como característica fundamental, es que está cimentado en la paciencia. ¿Por qué? Porque el amor es optimista, el amor es alegre, el amor es esperanzador o tiene esperanza. El amor es como el estado de paciencia manifiesto en la tierra, pero la base del amor es la paciencia, es ese estado de conciencia, es un estado de conciencia. Entonces, si queremos recibir paciencia, tenemos que ser pacientes. Si queremos recibir de los demás algo, se nos induce a que des al universo lo que estás queriendo recibir. Sé paciente contigo y con los demás, y el universo y Dios o lo que sea serán pacientes contigo. Entonces, hay algunos elementos, por ejemplo, la paciencia genera disciplina. Si no hay paciencia, no hay disciplina. O sea, la paciencia genera la capacidad de ser disciplinados. La paciencia genera la capacidad de ser ordenados. Sin paciencia no hay orden, hay desorden. La paciencia es equilibrio también. Entonces, muchas veces, ya que no nos obligamos nosotros a hacer algo que nos desagrade, pero que nos debería interesar, practicar, la vida atrae circunstancias de manera forzada, entre comillas, por afinidad, para aprender la lección, cuando nosotros no la elegimos. Entonces, muchas veces, circunstancias adversas, aparentemente, nos obligan a desarrollar autodominio a través de la paciencia como primera base. Entonces, no es que los demás nos quiten la paciencia, es que me hizo perder la paciencia, aquel o aquella. Es que no supimos ser pacientes con nosotros, para con nosotros mismos. Entonces, una manera de regresar a la unidad es manifestar lo mejor de nosotros, que se da a través de la paciencia. Entonces, esto es más o menos la instrucción. Digo, falta una partecita, pero ya me extendí y quisiera que nos enfocáramos en las ideas claves, si les parece. Entonces, si tienen algún comentario, algo que manifestar, algún ejemplo, adelante, por favor, o alguna reflexión. Bueno, pues mira, yo no pensé que la paciencia fuera algo tan profundo. O sea, yo pensé que la paciencia era solamente, te hacen algo y aguanta, soporta y hasta ahí. Pero ahorita que mencionó todo esto, no, pues es algo muy, muy profundo. Ujú. Sí, de hecho, de las dos elecciones, todas son muy valiosas, pero esta elección a mí me dejó choqueado, noqueado, porque hemos revisado tantas veces y es muy enfática. Fíjense que Edgar Casey lo manejó en uno de sus principios. Sé paciente, sé paciente y también luego te dice, sé alegre, porque el que reconoce que bajo la ley divina hay orden, hay ley de causa y efecto, hay justicia, no tendría por qué ser impaciente. O sea, aquel que es consciente de que la ley es perfecta, aunque los sentidos vean lo contrario, ya trascendió esta esfera conscientemente, ya su conciencia no es de esta esfera. La mayoría de nosotros estamos aquí porque no hemos aprobado a Dios. O sea, hay una resistencia a este desorden que pareciera para nosotros o esta injusticia de la vida, y eso no es cierto. Y hay cierta rebeldía, por ejemplo, yo me reconozco rebelde,
me reconocía todavía un poco, hace poco tiempo, rebelde a muchas circunstancias adversas, hostiles e injustas que pareciera que la vida nos traía. Y lo que me dijeron, la única manera de que aprendas es viviendo esas adversidades. Y puedes fracasar en tu intento de encontrarte, pero confiamos en que lo puedas hacer. Y bendito Dios, gracias a Dios, no sé cómo, porque siempre hay ayuda invisible, pude atinar a reconectar con esos circuitos de la presencia de Dios en nosotros. No es nada fácil. Yo mi admiración y mis respetos me quito el sombrero por la resiliencia, la valentía, la capacidad del ser humano. Nunca hubiera imaginado todo lo que puede padecer o pasar un ser humano. Y tiene capacidades tremendas. O sea, es increíble. Yo estoy así como le digo. Y ahorita tocando el tema, fíjense, este tema lo pudimos haber desarrollado leyendo, así como siempre, y va tratando de reflexionar. Y el concepto fue diferente. Esta es una unidad crucial. Y lo importante es que impacte el alma, por decirlo así, el corazón, para que ustedes tomen, y yo, conciencia del valor de esta unidad. Cuando estamos en esta conciencia de que la paciencia es la eternidad continua, es el estado del ser, del alma, brincamos o digamos, nos salimos de la esfera de control del tiempo y el espacio. Estamos en un estado donde están entidades elevadísimas, eternas. Y hay una cosa interesante, nosotros tenemos cuerpo y estamos aparentemente limitados y de tercera dimensión. Cuando sintonizamos la conciencia de la paciencia manifestada en radiación de amor, como luz, como un sol que se enciende, que se ilumina, imaginemos el sol. Y aquí vean la palabra del sol como paciencia. Y los rayos solares que podemos emitir con la mente, con la emoción, con la intención, con la acción, con todo, los rayos solares están teñidos de color rosado, por decirlo así. Entonces, paciencia es un blanco dorado, como un centro que está en nosotros, y la radiación que manifiesta amor, sea a través del perdón, de consuelo a los demás, de ser un canal de bendiciones. Estamos completando el proceso de ser dioses conscientes, dioses creadores. Entonces, el concepto de regresar a nuestra fuente se entiende en la meditación y en la contemplación. No en balde se dice que en el corazón está Dios, está nuestra chispa divina, nuestra divina presencia. Y el corazón se simboliza como un sol, como un sol radiante y fulgurante. La única manera de poder superar las pruebas del planeta Tierra y de otros planetas, que son muchos, la prueba realmente única es vivir en la frecuencia de la paciencia, ser la paciencia viva, manifestada en amor. Entonces, por eso el maestro decía, ama a Dios, ama la paciencia sobre todas las cosas y ama a tu prójimo y a todo, que todo es tu prójimo como a ti mismo. Entonces es eso. Ahí está el resumen, el secreto quizás es muy escondido. ¿Por qué? Porque en esta vida, en las que sigan, si pasamos a quinta dimensión, si estamos en transición planetaria, todas las vidas anteriores tienen un común denominador, un objetivo básico, aprender a hacer la paciencia, la presencia de Dios. ¿Y qué es la presencia de Dios? Es la paciencia. La paciencia que todo lo ve desde lo alto, objetivamente, imparcialmente, impersonalmente, amorosamente, abrazando todo, abrazando aún las experiencias hostiles, que son elementos que te ayudan a desarrollar la paciencia cuando tú te has olvidado de ello. Por eso llegan los problemas, las dificultades, el esposo ingrato, la esposa infiel, problemas económicos, enfermedades. Todo, 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 todo. El único objetivo en particular es aprender a ser paciente. Porque después de aprender a ser paciente, puedes desarrollar las virtudes, la comprensión, la inteligencia, la capacidad, la resiliencia, todo, todo, absolutamente.
Entonces las civilizaciones, los planetas, si no logran este nivel, caen en un proceso de deterioro, de degeneración. Y tienen que empezar a levantarse otra vez y buscar la paciencia. Estamos irremediablemente condenados, entre comillas, por usar esa expresión que no es así, a ser un canal de bendiciones, iniciando por ser un canal paciente. Imaginemos un puente que conecta, pero ese puente está hecho de elementos de gentileza, de paciencia, de amor, y forman un puente gigantesco. Y ese puente es realmente la conexión que nos permite conectar, válgase, con nuestra propia divinidad. Entonces es algo bonito, maravilloso, y bien nos lo han dicho. Confíen en Dios sobre todas las cosas. Y la forma de confiar es con paciencia. O sea, la manera de demostrar eso, digo, tenemos nuestros altibajos porque no somos perfectos, no hemos logrado mantener ese estado eterno que es la paciencia. O sea, switcharnos a ese canal, porque es un canal muy alto, es una frecuencia vibratoria altísima, es la paciencia. Imaginemos que en esa frecuencia están todos los seres ascendidos. Cuando uno logra esa paciencia ante la adversidad, en la tempestad, está realmente conectadísimo con esa conciencia divina, maestra. Y a través de esa conexión, como si tuviéramos un gancho, podemos extraer todas las cualidades de esos seres que la han logrado. O sea, podemos potencializar la infabilidad de Dios, la respuesta de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque proceso empático, afín jala lo afín. No importa en qué planeta estemos, no importa en qué condición estemos, no importa con qué enfermedad nos encontremos. La clave es esa. Porque eso, la paciencia, la vibración empática, porque paciencia es fe. O sea, no puede haber, o sea, la fe también está cimentada en la paciencia. Y la forma de manifestar paciencia es precisamente siendo un canal de amor y de bendiciones, porque es el estado más alto, el amor. Junto con la paciencia lo tienes todo, el centro y la radiación. Eres todo, eres el uno. ¿Qué más te falta? Nada. Bueno, perdón, ya me fui por otro lado. Perdón, ya me extendí, Rosalba. ¿Está bien? Quería comentar, pero dejamos a Rosalba, ahorita vamos con Patti, que fue la que siguiente, y José. Rosalba, ¿quisieras comentar algo para cerrar tu comentario o para completarlo? Yo ya me perdí en el limbo. No, fue muy, muy, muy completa la explicación. Gracias y Así, disculpa gracias. que me extendí tanto. Patti, por favor. Tu micrófono, Patti. Estamos pacientes con que no escuchemos, pero preferimos Son escucharte. pacientes, pero todavía no leen el lenguaje de boca, ¿no? Mira, ya te O- capté el pensamiento, eso sí me llegó, pero bueno, mejor coméntalo. Oye, David, pues es que ya lo has dicho todo, ¿no? Pero bueno, fíjate que, pues concretando, dice uno, uy, qué bonito, qué maravilloso se vio, a ver cuánto me quedó, ¿no? ¿Cuánto me quedó? Pues lo que sí me queda claro es la paciencia y este clic, como dijo Rosalba, sí, 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 sí tiene uno presente, o al menos yo, que la paciencia es muy importante, ¿no? Pero nada más la teníamos como la paciencia, la tolerancia, la no ira, como otras palabras que de ahí tenemos que ir superando. Pero la paciencia, como la estamos viendo desde la vez pasada, verdaderamente pensar que la paciencia es Dios o Dios es la paciencia y en nuestra propia divinidad y son nuestros propios logros y en nuestra propia paz. Wow. Entonces, por ejemplo, desde que empezaste a hablar, también está apuntando, dice que la paciencia es el enlace de la conexión con nuestra divinidad y con Dios mismo. O sea, verdaderamente sí hay que hacerlo, hay que entenderlo, hay que comprenderlo y hay que practicarlo. Porque cuántas veces decimos, híjole, yo quisiera saber a qué viene este mundo, ¿no? Ah, yo quisiera tener,
en terapia siempre les pregunto, si yo tuviera una varita mágica, ¿qué me pedirías? Y créemelo que de 100, bueno, de 10, 9.5 piden paz, ¿sí? Y alegría, ser feliz. Le digo, pues mira, la felicidad la alcanza solamente con la paz. Y la alegría, pues son momentos nada más. Pero ahora yo creo que tengo que entender muy bien, para mí, por supuesto, pero también darles a entender ahora lo que significa la paz, porque más que nada, por ejemplo, se me vino la idea, cuando yo los invito a meditar, a respirar, ya no meditar, ¿eh? Vamos a respirar y le digo, mira, pero es que no, vamos a hacer conciencia, mm, solamente siente cómo entra, cómo sale, cómo entra, cómo sale, créemelo, y ya cuando los veo así como que, ya, empiezan con los dedos, ya se empiezan a mover, aunque están con los ojos cerrados, ¿eh? Y se mueven. Ya llega un momento en que ya lo saco de ahí y dicen, ay, no, es que yo no, es que a mí no se me da meditar. Y ahora lo que estás diciendo es, no se nos da meditar, lo que no se nos da es la paciencia, por esto no se nos da la meditación, pero también es paso a paso. Si ahorita puedo estar 1 minuto con la respiración para encontrar primero ese equilibrio. Por eso se dice, tranquilo, respira cuenta hasta 10 para que te tranquilices. No, no es cuenta hasta 10, es respira 10 veces y se baja todo. Y es cuando empezamos a tener lo que llamaríamos primero paz. Ahora, fíjate qué curioso. Y por eso no entramos a la meditación. Qué curioso, todo el mundo llevamos prisa, y me incluyo. Todos llevamos prisa, pero cuando hacemos la meditación, dice uno, ay, no, es que ya el tiempo ya no alcanza. Ya hasta lo hacemos muy común, ¿no? Y aguas porque se hace decreto, ¿sí? Pero es curioso que cuando se hace la meditación, no hay tiempo, decías tú, no hay tiempo ni espacio. Dentro de la meditación se nos dan muchas respuestas o algunas respuestas. Es más, hasta con una respuesta que se nos dé, nos pudimos haber ahorrado horas de ese día, días o algún problema que nos iba a quitar mucho de nuestro tiempo. Por eso esa de la respiración y de en paz. Mira, por ejemplo, aquí ya ahorita en lo último, dice, mm, dice que por medio, lo dijiste tú, pero lo voy a decir cómo me vino. Por y con la paciencia, tú lo dijiste, por y con la paciencia podemos generar, después de la paciencia empezamos a generar, ¿qué? Nuestras virtudes o a desarrollar, ¿qué? ¿Dijiste esa palabra? Bueno, yo manejo virtudes, Entonces, capacidades, virtudes. Virtudes, capacidades. sí, capacidades, Ok, virtudes. pero también cuando ya generamos esa paz, esa respiración, nos tranquilizamos, como las aguas se dejan de mover, las flores se dejan de mover con el viento y se quedan quietas. Cuando hay mucho viento, ni los pájaros que son más grandes se pueden postrar en las flores, menos una mariposa. Cuando nosotros estamos en paz, tranquilos, ya no con la mente en blanco, tranquilos, se dice que ahí se puede tener una conexión con estas entidades de luz y hasta con nuestra propia divinidad, que es nuestro propio Dios, es nuestro Dios Padre hermoso, y nos empiezan a llegar sutilmente ideas. Pero si estamos moviéndonos, pensando, garapateando, tratando de solucionarlo yo, es como cuando antes decía, y todavía dicen, déjame pensarlo, lo voy a consultar con la almohada. Lo decimos y a veces en la misma, se decía que porque en el sueño no lo podían decir, pero ahora también, y es como más, todavía más lúcido,
si se nos llega a develar esa sutil, si lo oímos o no lo oímos, si lo vemos o no lo vemos, no importa, pero algo adentro va a hacer que captemos la solución y nos va a ahorrar mucho tiempo. Ahora, yo sí quiero compartirles, esto es personal, con la meditación y la contemplación, de veras, el espacio y el tiempo se alargan, ¿sí? Porque he tenido la experiencia de que cuando estoy más ocupada, cuando quiero, entonces hago, hago mucho, pero luego me doy cuenta que no hice mucho. Y cuando hago más, es cuando estuve más tranquila todo el día. Entonces se puede esto, pero principalmente, híjole, vuelvo a reiterar, y lo reiteraste mucho, hay que entender bien esto de la paciencia, porque ahí nos va a ayudar a todos los tiempos, pero ahora el famoso estrés, no le encontramos. Por eso se buscan los tranquilizantes, las pastillas, para los niños, todo mundo ya son las pastillas y ni siquiera es para darnos paz ni tranquilidad, solamente es para tontar. Entonces, entendemos lo de la paciencia, la respiración y la meditación, la contemplación. Además, por ahí dijiste una hermosa que me encantó, oración sublime, ¿sí? Si eso no lo pudieras extender un poquito más, es mi aportación. Bueno, ahorita le damos la palabra a José. Básicamente son tres elementos que Casey maneja. La oración como un elemento, es una oración del alma para el alma madre, donde Casey decía que la oración es un estado de adoración, un estado de sensibilidad del ser con respecto a la relación que tiene con su creador. Es una aspiración del alma que se manifiesta con palabras o sin palabras, pero es un estado como los antiguos que tenían esos estados de entrega y adoración absoluta al creador. Es sublime y eso se manifiesta, por ejemplo, viendo la vida en la obra del Maestro Jesús, por ejemplo, en el caso de los cristianos, pero en el caso, por ejemplo, de los contemplativos, que pueden ser budistas o no, a través del contacto con la naturaleza, como un elemento de Dios, como una extensión y manifestación física de Dios. Entonces, cuando hemos perdido el rumbo, no nos encontramos, una manera de reintegrarnos es a través de la oración, de la meditación y de la introspección que tiene que ver con mirar hacia adentro, que puede o no ser meditación y oración, pero es un estado de aquietamiento para entrar en uno mismo. Introspección también tiene que ver con tomar conciencia de lo que uno es y de lo que uno no es al manifestarse afuera. Por ejemplo, y voy a comentar dos casos antes de pasarle la palabra a José para hacerlo más práctico. Hace poco tuve una reunión con mis hermanos respecto a un asunto familiar, un asunto de tomar decisiones para un tratamiento médico para uno de nuestros progenitores. Y como todos tenemos diferencias. Sin embargo, teníamos que ponernos de acuerdo para dar una propuesta ordenada a nuestros padres, ¿no? Porque ellos delegaron en nosotros esa responsabilidad. Y ahí vimos y me vi de alguna forma queriendo imponer mi punto de vista. Y hay como un juego de egos que uno trata de imponerse y de alguna forma no deja hablar al otro o quiere extenderse más. Y yo me vi ahí. Obviamente también vi la forma impositiva o severa de algunos de mis dos hermanos, que finalmente son parecidos a mí. Los tres somos parecidos, los hombres. Y la mujer también, pero esa se mantuvo más discreta en esta ocasión. Entonces, curiosamente, cuando sentía el impacto del ego al querer controlar y al perder la paciencia. Porque sí, uno lo lleva y hay orden y todo, pero cuando algo te amenaza tu aparente soberanía, hay un sentido de competencia inconsciente. Y la competencia genera impaciencia. El sentido de desafío, el que no se hace mi voluntad, genera una pérdida de la paciencia, porque no es lo mismo estar en un estado de armonía y en paz y feliz, coordinando, aportando, que estar en un estado donde el ego está metiendo cuchara, está queriendo sacar tajada, digámoslo así, ¿no? Aprovechar y imponer.
y es un juego de poder, por decirlo así, para el ego. Entonces yo dije, bueno, esto y hay una sugerencia que dice Casey. Trata de aplicarte en una actividad, en un proyecto, en algo que te desagrade. Obligar al yo a hacer algo que le desagrade y describe o descubre lo positivo de esa acción. ¿Qué es lo que pasaría en mi siguiente oportunidad? Como ya me di cuenta, y no es que yo deba de criticar a los que estuvieron ahí, dije, yo perdí en este punto y en este punto, en dos, tres ocasiones, el control de la paciencia y el soltar. El que no se haga mi voluntad, sino la voluntad del Padre, que también da inteligencia a mis hermanos para tomar una decisión bastante consensuada. Y eso para mí fue una lección. Entonces, ¿qué voy a hacer? En la siguiente sesión que va a haber, siempre hay sesiones de familia, me voy a orillar y voy a amarrarme el dedo y jalármelo para mantenerme en todo el tiempo de que sobre todas las cosas permitir, dejar, soltar, liberarse del condicionamiento del resultado al que quiero que se llegue, por ejemplo. Ese es un caso. El otro caso, ahorita se me vino la sugerencia, no des la charla como siempre la has dado, hazla de esta forma. Yo dije, uy, pues va a ser muy aburrida, o sea, no sé cómo lo voy a hacer. Entonces dijeron, haz el resumen, plantéalo y tú mismo te vas a dar cuenta. Entonces fue una prueba de aprender a intuir, a dejarme soltar, pero también a ser paciente y confiar en el resultado. Y si no se da el resultado, dejarlo en manos de Dios, por ejemplo. Ese es el segundo caso. Hay un tercer caso que les quiero plantear. La paciencia se ejercita con meditación. Una forma de obligar al ego y de orillarlo a que aprenda a ser paciente es decir, esta semana voy a hacer 5 minutos de respiración, como decía Pati, ya no de meditación, respirar conscientemente, entra, sostengo, sale. Lo importante, que luego Enrique nos va a enseñar, es que inhalar, sostener, exhalar por la boca, alargando el proceso de exhalación, más que la inhalación. La inhalación puede ser 4 segundos, sostener 2 o 4 y exhalar 6 u 8. Y hay una técnica que dicen que puede ser hasta 12, 24 de sostenimiento y 8 o 16 de exhalación, por ejemplo. Entonces dices tú, ¿qué tiene la respiración? La respiración lo que tiene es que te ayuda a ser paciente, a observarte a ti mismo y a ejercer sobre todo el arte de la paciencia, el arte de soltar, de no tener expectativa para que la mente ya no siga, ¿qué voy a hacer después? Ya pasó el tiempo. O sea, estoy perdiendo el tiempo aquí, sentado, respirando. ¡Qué locura! Sí, locura para el ego. Pero el ego se sale con la suya y te tiene ahí jugando en la Matrix de las irrealidades y no estás ejercitándote como el maestro, como el Dios empoderado de la paciencia. Tu única razón de vivir en esta experiencia es el arte de aprender a ser paciente, porque ser paciente es soltar y soltar permites que el universo actúe. Obviamente, uno tiene que usar la mente, los planes y todo, pero ante todo es la paciencia en cada etapa del proceso. Y ese es el arte mayor. Entonces la meditación ustedes pueden hacerlo. Digan, oigan, esta semana me voy a proponer mantenerme 10 minutos constantemente respirando y tratando, aunque vengan pensamientos, verlos como cuando el agua pasa en un río. No me voy a involucrar en el pensamiento ni en la emoción. Voy a estar concentrado en cómo inhalo, los tiempos, etcétera, cómo exhalo y vuelvo otra vez. Y eso hacerlo así como si fuera tin, chun, chun, repite, 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 repite por 10 minutos. No es mucho, pero ¿cuánto vamos a llegar? ¿En qué momento tiramos la toalla porque nos desesperamos, porque tenemos algo que hacer, porque no estamos viviendo, no estamos aprovechando la vida que está allá afuera? Eso es un craso error. Porque lo más importante aquí es eso. Ahora, si logramos sublimar eso al vibrar en una frecuencia de amor incondicional, como lo decía Henry, de la meditación del amor, de la práctica del amor, lo que va a pasar es que entramos en la sintonía más alta que pueda existir en todo el cosmos. Y lo que va a pasar es que con paciencia, o sea, con la respiración, la meditación de la paciencia y la sintonía del amor, entramos directamente
como si tuviéramos un cable que conecta a la más alta y grande esfera. Y todo lo demás se me da por añadidura. ¿Y qué va a hacer? Que la paciencia y la fe me van a ayudar a desarrollar eso, esa confianza en que todo lo demás se nos dará por añadidura. ¿Por qué? Porque ya sintonizamos con el reino de Dios, el reino de las causas, donde todo se da y todo es perfecto. Entonces, si quiero algo para mi bien y para el bien de los demás, eso se va a dar. Y la práctica va a ser aprender a ser paciente y tener fe y mantener el amor, la vibración del amor lo más que puedas. Entonces, el método es muy sencillo. Van a llegar intuiciones, van a llegar, inclusive, llegan sueños que están relacionados con tu aprendizaje, sincronicidades o sincronías que se dan en la vida, sincronicidades. Empiezas a mover la energía, pero cañón. Por eso los estados introspectivos por ejemplo, la autohipnosis, la hipnosis, la meditación profunda, el mindfulness, todo eso tiene un impacto tremendo. Es como si generáramos ondas creativas y el universo está obligado. ¿Por qué? Porque llegamos al centro del universo donde todo es silencio. La práctica del silencio engendra la creación. La nada, entre comillas, engendra el todo, crea el todo. O sea, ¿de dónde salió todo? Y uno dirá de la nada no existe, existe el silencio absoluto. Y el silencio absoluto es la conciencia de Dios, que no lo entendemos. Por eso la meditación se acerca mucho a la naturaleza más auténtica de Dios. Es mejor decirlo. Con la meditación entramos en el seno, en el corazón de Dios y en nuestra propia y verdadera esencia. Por eso es tan importante la meditación. La mayoría de los que estamos aquí, lo que nos van a escuchar, se van a dar cuenta que su vida puede ser un caos, su ego es un caos o los lleva al caos porque no hemos ejercido el equilibrio con la meditación, con la oración, con el silencio, la práctica del silencio, la práctica de la respiración. No significa mantener la mente en blanco, absolutamente, pero significa aprender la paciencia que engendra el buen uso de la mente para la creatividad. Entonces ahí está la clave. Muy bien, ahora sí vamos con José, perdón. Vamos, José. Ah, mira, Ya hasta pues se le es tan olvidó. profundo esto, ya se me olvidó. Estoy tan embelecida. Mira, suéltelo. Yo les pido, por favor, no anoten, suéltenlo, porque la parte de ustedes activa, la auténtica, está recibiendo. Entonces, al estar dividida la mente, que qué anotó y qué me pasó, pueden entrar, pueden generar impaciencia. ¿Por qué? Porque es miedo. Híjole, se me va a ir esto que para mi mente, para mi lógica es importante. Llega un momento en que uno simplemente se suelta y el Tao, la armonía del cosmos, te haces uno con ella. O sea, yo ahorita, por ejemplo, yo estoy soltando, digo, si meto mi ego, seguro voy a perder todo, porque para mí también son verdades muy altas. Media las tenía, pero con la práctica se están reforzando mucho. Yo puedo ahorita bendecir todo lo peor que me ha pasado en esta vida. No quisiera repetirlo, obviamente. Enfermedades, robos económicos, fraudes, traiciones y todo, quitando poder, porque lo estoy rememorando. Pero me ha enseñado. O sea, estoy conectando lo teórico de mis estudios y esto con esto que es práctico. Y por ejemplo, mucho de algún periodo de depresión lo pude superar con esto, con aquietarme y con irme al cerro, a estar ahí parado viendo el sol. Y yo decía, aquí, ¿cómo me va a librar esto? No me va a ayudar nada. Es lo que me salvó. El sentir el solecito con la planta y ahí hay unas plantas que generan unos como liliaques, se llaman acá, que son vainitas con semillas que se comen. Y el árbol me dio unas y comí. Y ahí estoy viendo el atardecer. O sea, dicen, ¿está loco ese señor? Pues sí, estaré loco para el mundo, pero me salvó la naturaleza. Los pájaros ahí, los tordos jugando. Yo dije, esos están felices y yo no. O sea, ¿qué tienen esos animales que están felices? Y yo estoy infeliz, estoy sufriendo y miedo de lo que vaya a venir, enfermedad y todo ese rollo. Aquietate, aquietate, sabed que yo soy. Es sintonizarse con eso. Esa es la solución a todos los males del universo, a todos los estreses, temores, ansiedades, miedos. O sea, que nada ni nadie te robe tu paz.
Eso es el más valioso tesoro que tienes, porque eso es lo que eres. Donde está tu tesoro, ahí estás tú. Donde está tu paz, estás tú. Esa es la clave, ¿vale? José, por favor, comenta. Sí, pues esta charla es muy profunda. Yo pensé que nada más era tener paciencia con los demás, tener paciencia con los demás, con tus seres queridos, con las personas, los vecinos, etcétera. Dije, nada más eso es paciencia, pero no, se necesita paciencia para todo. Incluso, pues todo es paciencia. Ahora sí, se cae esto. Todo es paciencia, porque, por ejemplo, el crecimiento de los frutos, cuánto tiempo tarda un arbolito desde que lo siembran siendo semilla, el tiempo que tarda en crecer, después para que dé su fruto, y que para dar fruto es como quien dice cada año. Entonces en ese año se van formando flores, capullos y todo esto para dar un fruto, es un año en todo. Entonces, allí es paciencia también en todo ser, por ejemplo, un panadero también tiene que tener paciencia, porque mientras prepara su masa, su mezcla, y tiene que esponjar y que después hay que dejarlo un rato y después hay que meterlo al horno. Todo es paciencia, viéndolo de alguna manera, todo es paciencia. Incluso si tú vas al súper o vas a la tienda o vas a donde quieras, tienes que ser paciente. ¿Por qué? Porque hay gente y no vas a llegar y ya, dame. No, pues no, todo es paciencia, viéndolo de esa manera. Es No nada correcto. más es paciencia con nuestros seres queridos o con los vecinos o con los que nos encontramos, pues la paciencia es muy grande, muy extensa. La Sí, verdadera realidad es paciencia. sí, Imaginemos una dimensión que se llama paciencia, un mundo que se llame paciencia. Imaginemos Dios como paciencia, el Dios de la paciencia. El ser nuestro es paciencia. Los millones de seres humanos llamaremosles paciencias. Es un cambio ay, te vuelve loco. Dice, no, es que la paciencia es estar tranquilo, o aguantar, o tolerar, o no. O simplemente, no, o sea, aguantar vara, como dicen los muchachos, ¿no? Pues no. ¿Por qué? Dios es la conciencia que abarca pasado, presente y futuro, que abarca esta realidad, pero no nada más esta, sino múltiples realidades. La paciencia es como el aire que respiramos todos, no se ve, pero está. Y Dios es el eterno ojo avisor, el ojo que todo lo ve. En nuestros procesos futuros, de aquí a la eternidad, cuando ya lleguemos a ser maestros o guías o seres ascendidos, el común denominador es que Dios estuvo como paciencia en todas nuestras vidas, en todas nuestras etapas. Digámoslo así, si fuera como lo hacen los antiguos mexicas o aztecas, casi casi pondríamos el culto a la madre Tonantzin. Acá sería el culto al Dios paciencia, el Dios creador de todo, porque de la nada sale todo, entre comillas. Del silencio salen los sonidos del universo. El primer sonido fue gestado por el silencio absoluto, la paciencia absoluta. O sea, el verbo creador fue manifiesto a través del aparente el silencio, lo oscuro, lo nada, la nada. La nada es paciencia absoluta. Para nosotros es nada, pero eso es el todo absoluto. Entonces, es increíble. Por ejemplo, un ventilador girando muchísimo, pareciera que llega un momento que ni se ven las aspas. Para nosotros pareciera que está inmóvil, como si fuera un círculo, pero gira a una velocidad tremenda. Eso es lo que llamaríamos paciencia, que pareciera que no se mueve, pero en su inmovilidad mueve todo. Entonces es maravilloso, o sea, por eso el mayor atributo, la mayor ofrenda que podemos hacer a Dios es vibrar en la frecuencia de la paciencia. O sea, la mayor oración es la paciencia, porque significa confianza absoluta en el Creador. Significa certeza de lo que eres y eres uno con él, o con ella, o con ello. Significa conexión con todos los seres que están vibrando en frecuencia de paciencia, con los monjes budistas, con personas que practican meditación. Y cuando ellos están en esa conciencia, todos sus procesos creativos, todo lo que quieran crear, se da por añadidura, de una manera más fluida y más rápida. Voy a comentar un caso breve, rápido, porque ya nos extendimos, ahora sí.
Yo estaba en una situación en la cual me sentía un poco como, no sé si lo comenté aquí, creo que una compañera de los que de ustedes que estamos aquí, de que estaba en una situación que yo me sentía injustamente colocado en la vida, en un estado, en una situación donde yo quería otra cosa. Por las circunstancias estoy en esa situación, en esa zona geográfica, en ese lugar, en todo, haciendo o no haciendo. Y yo me sentía como, es que la vida es injusta conmigo. Y la vibración mía al decir que era injusta era de impaciencia, de ansiedad, de negatividad, hasta cierto punto. Y así estuve por varios meses. No me daba cuenta. Y digo yo, y que estoy dando charlas, no me daba cuenta. Soy un ser humano tremendamente imperfecto, quitando poder, pero curiosamente no tenía conciencia de mi impaciencia, de mi desajuste por la impaciencia, por la molestia de que no estaba haciendo el universo justo conmigo. Pero fue sutil. Pasaron los meses. Empiezo a hacer la meditación, así casi, casi, porque también me forcé, porque a veces la hago con poco tiempo, o ya me tengo que ir, o qué sé yo, ocuparme. Y en ese dije, no, me voy a sentar aquí y no salgo de aquí hasta que sienta esa paz que ahorita necesito. No sé cómo la iba a forzar, pero me obligué a sentarme, etcétera. Ok, pasó. Creo que lo hice otra vez, en otro momento. A la tercera vez, sentí que algo se cayó. Se me quitó algo que me pesaba mucho, que no era verdad, pero que yo lo mantenía como un estado de conciencia real. Yo mismo me había envuelto en una esfera bastante pesada. Y dije, ¿y qué tal si esto no es así como yo lo veo? Yo lo sentía real, mi emoción y mi pensamiento decía, es que esto es así y yo lo sufro y lo experimento, no puede ser no real. Pero cuando empiezo a hacer la meditación, se empieza a suavizar, empieza a cambiar y yo dije, quiero ver la verdad que Dios ve en mí. Quiero que Dios me permita mirar a través de sus ojos mi propio estado. Quiero conocerme como Dios me conoce. Si esto no vibra, no vibro en paz con esto, es que esto no es verdad, pero no sé cómo definirlo, porque ahí está. Y es muy contundente un estado emocional de molestia, de injusticia, de depresión, de tristeza, de rabia, de lo que ustedes quieran. Bueno, hice la meditación, me conecté con el silencio, etcétera, en lo posible, y usé una música que me ayudó a estabilizarme. En la segunda, tercera ocasión, yo ya no tenía sueños. O sea, sí dormía, pero no tenía como sueños que fueran interesantes. Ya tenía tiempo que no tenía como sueños vívidos, sueños de luz. Me acuerdo que estaba viendo el cielo en ese momento, en ese sueño, y me percato de que el cielo estaba oscuro. Cuando no hay ni una estrella, ni una chispa, no hay nada. Yo decía, lo veía así como oscuro el cielo. Era de noche, lo veía oscuro, pero no había estrellas, ni luna, ni nada. Y yo decía, wow, está fuerte, pues está muy feo el cielo. Y hubo unas manos o una voz que más o menos me dijo, ponte estos lentes. Y los puse y en ese momento se iluminó todo el cielo con constelaciones, con espirales, con galaxias, con estrellas, de unos colores que nunca había visto en mi sueño. Eran unos colores rosados, verdes, dorados. Se llenó todo el cielo, o sea, viendo con esos lentes. Y yo me sentía así como feliz viendo que no había visto que eso existiera en mi cielo. Y yo quedé impactadísimo y quedé conmovido porque te sientes tocado por el mismo Dios, por lo espiritual o no sé. Y ya me desperté y todo y dije, a ver, ¿qué me quiso decir este sueño? Me dijo, cambia tu visión y cambia tu realidad. La realidad es la que tú vibras, con la que tú vibras y te identificas. Cuando aceptaste que esa situación quizás tú mismo la habías propiciado para un aprendizaje, cuando aceptaste eso se abrió tu entendimiento. Cuando estabas aferrado a la apariencia, a la creación, al sufrimiento, a la impaciencia, no pudiste hacerlo. Tuviste que llevar al punto cero para que la realidad se manifestara, conectándote en el silencio, en la paciencia, en la meditación, con lo que tú consideras lo más sagrado. Y es algo tan sencillo que simplemente esos lentes, no sé de dónde llegaron, pero me fueron dados para mirar. Y dices que tú no alcanzas a ver que atrás de esa oscuridad hay un universo maravilloso, esplendoroso. Yo quedé muy impactado con ese sueño. Es un sueño sencillo, pero para mí me impactó y me dije, caramba,
Dios es maravilloso. O sea, esta es una verdad contundente. Caí en el otro punto, pero bueno, ese es esa es la experiencia. Perdón por extenderme, ya nos extendimos mucho. Vamos a pasar a los comentarios de los compañeros que no han hablado, si quisieran comentar para ya ir cerrando. Y a lo mejor en la siguiente parte volveremos a tocar el tema de la paciencia como un estado de conciencia, que ese es un tema así tremendo. Digo, esto es Ve la con la tercera. naturaleza, ve con la naturaleza al bosque a caminar y ya nos relaja mucho. A mí me relaja mucho. Me voy a caminar y ya con el revoloteo de los pajaritos, el silencio, porque es un silencio que no hay nadie en el bosque. Entonces es un silencio maravilloso y me abrazo de un árbol y le digo, hermano árbol, compárteme de tu energía, de tu paz, de tu tranquilidad. Y sí, ya salgo de ahí muy tranquila, fíjate, porque luego ando así, con los nervios. ¿De qué? No sé, pero me tranquiliza mucho. Excelente, muy buen sugerencia, consejo. Gracias, José. Vamos a pasar con los compañeros que no han comentado para que puedan comentar algo para ir cerrando. Entonces, ¿quién empieza? De los compañeros que esperaríamos que nos compartan algo o den un comentario breve, aunque sea. Eh, Adelante, por favor, si es que están aquí, porque luego ya no sé si están. Adelante. Comentario, pues vivimos en una sociedad lamentablemente donde está muy rápido el cambio, digamos. Hace tiempo pues era más tranquilo todo, pero actualmente es en el trabajo, el estrés, los tiempos de entrega más cortos, haz más trabajo, te cargan el trabajo, más horas extras. Entonces se vuelve un poco más caótico, por ejemplo, la mente. De por sí, la mente, o sea, eh, digamos que es como disfuncional actualmente de la sociedad, digamos. Entonces lo que te hace la meditación es, como bien decía Patti, es como, de hecho se dice que es asentar la mente en su estado natural. Por ejemplo, lo que se dice de la respiración es que observen a un bebé cuando está durmiendo. Entonces puedes observarlo que está respirando naturalmente y sin esfuerzo, digamos. Entonces, acerca de la sociedad, pues desgraciadamente cada vez es más estresante, que tienes que hacer esto, que voy a tal lado, que las prisas, el tráfico. Entonces, pues sí, deberíamos pues una de las herramientas es a través de la meditación y también pues la respiración que te puede ayudar en esos estados. Yo, por ejemplo, sufrí mucho de estrés del trabajo, porque eran tiempos de entrega y luego, ya se cayó una máquina y pues hay que repararla y es esa parte de que, pues, pues ya se paró la línea y tienes que irla a arreglar porque la tienes que arreglar. O sea, no es de que, si puedo o no puedo, no, es que estamos produciendo y no podemos parar la línea. Entonces, pues te empieza ese estrés de que, pues esto va a estar medio complicado, ¿qué puede ser, etcétera, etcétera? Entonces yo empecé a tomar como la parte de la meditación porque había visto un documental creo que en Gran Bretaña, que hablaban de la meditación. Y entonces, pues sí, me ayudó mucho en esa parte de como quitarte un poco del estrés, digamos. Ese sería nada más como mi comentario y sí te ayuda mucho. Hay otras cualidades de la meditación, pero en su momento a lo mejor las platicamos. Gracias. Sí, gracias, Henry. ¿Alguien más quiere compartir o comentar? Si nos siguen, Elda, Toledo. Sí, Sí, aquí estoy.
Yo excelente. aquí estoy también. Ok, Quiero comentar con respecto a algo bien sencillo y que pues todos lo vivimos. Este, yo sí a veces pierdo la paz, bueno, más bien seguido con el tráfico. Aquí ya en Ocotlán, Jalisco, resulta que ya hay más motos que autos. Y los que andan en motos, para ellos no existen banquetas, no existen semáforos, ellos llevan la preferencia para todo por todo, no hay límite de velocidad para ellos y nos sacan unos sustos que cuidado, entonces Ujú. Javier, sí Javier, pareciera que es que Javier, es y siempre una, están pitando. sí, siempre pitan. Ay, sí. Sí, entonces, pues ahí sí es donde, pues yo siempre estoy luchando por la paciencia. Esa era mi aportación nomás. ok. Importante que, aunque pareciera que no, la realidad exterior es afín al el aprendizaje que el alma tiene que hacer. Entonces, ¿cuál es la sugerencia que yo haría? Tratar de desenfocarte. Si no puedes resolver el problema o la apariencia exterior por razones de que pues, no está en tu poder hacerlo, tratar de desinhibir, salirte de ese cuadro o de ese elemento que jala tu atención. Porque piensa cuánto tiempo le dedicas a pensar en eso, como un problema que es tan importante que inclusive lo pones aquí, lo compartes. Digo, no es que sea malo. Yo me imagino cuántas veces sales de tu casa, usas el transporte y percibes y tu mente focaliza en las motocicletas que pasan, en los ruidos que provocan, en un accidente que pasó por una moto. Todo eso es que tú estás entregando tu energía para mantener esa realidad. Pareciera que no, pero es así. Y por ende vas a recibir la correspondiente cosecha, que es que te divida tu mente, tu energía en algo que está ahí pero que quizás si no lo tomas en cuenta, si no le das el valor que ahorita le puedes estar dando, deja de tener valor para tu cuadro completo, para tu vida. El poder de la atención es extraordinario, es gigantesco. Donde pones tu atención, allí tú estás. Alguien podría decir, bueno, es que México hay apariencia de crimen y de narcotráfico y lo que sea. Y mira, hubo una inundación en Veracruz, en Poza Rica, en tu tierra. Y yo puedo estar aquí, a lo mejor no padecí la experiencia. Digo, no es que me sienta contento por mis semejantes, mis paisanos de aquí, de Poza Rica, Veracruz, pero debo de tener la capacidad de ser constructivo y ante todo y sobre todo mantener la fidelidad a la paciencia. ¿Por qué? Porque es la única forma que tengo de elevar la frecuencia vibratoria del grupo donde yo estoy inmerso. Si yo sé de esto y pierdo eso, estoy no ayudándole al colectivo, porque una persona, un grupo de desesperación, de ansiedad, de miedo o de renegar de Dios por lo que le llega a pasar o no pasar, pues ciertamente que va a traer circunstancias, está creando nuevas circunstancias parecidas. Entonces, mucho es muy importante lo sagrado que es el estado de conciencia de la paciencia. El mayor servicio en este planeta Tierra es ser focos auténticos de paciencia, porque con paciencia todo se nos es dado. Y el mayor servicio es al espíritu de la paciencia, ser un canal, ser un instrumento del espíritu de la paciencia, que es Dios manifiesto. ¿Vale? Pero muy bien. Bueno, ¿alguien más quiere compartir o comentar brevemente? Ya para ir cerrando, Sí, ahora sí. gracias, David, gracias. Gracias, Javier. A ver, Yo, Noemí. sí, Sí, yo adelante. creo que, yo creo que la paciencia va junto con la fe. Entonces, esto, aunque son diferentes, pero como que las dos se apoyan. De que tengo 2 años esperando una señal que me dicen ya, ya, mañana, en cualquier momento. Y ahorita, hoy me dijeron paciencia. Entonces, yo creo que faltan otros 2 años. No, y la paciencia debe ser activa. Inclusive, tú puedes cambiar esa percepción de que te tienen que decir cuándo.
te vas a dar cuenta que quizás hay una lección mayor a esa espera. La lección mayor es que tú eres hacedora de tu realidad. Que empieces con paciencia, con la meditación te va a llegar. Y es más, es necesario que uno comprenda que no le va a llegar con una voz externa o que le va a llegar como un mensaje. Es cambiar el chip, cambiar el paradigma de que no necesito señales para saber lo que tengo que hacer en el eterno ahora. Entonces la práctica de la paciencia te va a ayudar a tener esa comprensión mayor. Yo estaba quizás como tú hace poco todavía, de esperar una señal, de pedir una señal. Me dijeron, la señal eres tú, que no estás aprendiendo en el momento presente, en la realidad donde estás. ¿Qué estás aprendiendo? Sé constructivo en tu aprendizaje. Y ya de ahí yo cambio la realidad, yo establezco los tiempos. No esperar a que me digan, porque es lo que más he aprendido en esta vida. Yo puedo crear, yo puedo establecer mis tiempos, mis espacios. Yo tengo libertad absoluta de crear. No necesito ninguna señal. Es al revés. Al estar en estado de meditación, de paciencia, vibrando en una frecuencia alta, como puede ser el amor, la paz, la alegría, la sensibilidad, la bondad, en esa frecuencia atraigo elementos sincronísticos de la realidad, que eso pudiera ser la señal, pero no es obligatorio, y yo creo esos elementos. Es decir, las señales que uno puede estar esperando en cuestión espiritual son señales que uno puede estar propiciando o que podría uno propiciar. Entonces, ten confianza y creo que vas a tener, ya tienes la respuesta, tú ya la tienes, ¿vale? Muy bien. Gracias. Gracias, Noemí. ¿Alguien más? Si no, ya cerramos aquí. Bueno, vamos a cerrar y dejamos el espacio para la siguiente sesión. Disculpen por lo extendido. Era un tema muy importante. Técnicamente ya lo cerramos. Esta unidad ya recorrimos pues, 3 sesiones en esta unidad, en esta sesión particular. Solo nos queda hablar de la paciencia como un estado de conciencia, que viene en su libro 12 lecciones de espiritualidad. Y la conclusión. Entonces, con eso ya cerramos este tema y quizás ya no lo toquemos de esta forma. Ya es algo muy potente. Es Entonces, la bueno, página 116, ¿no? algo así, del 113 a 116, por ahí estamos, sí, correcto. Ujú. Entonces, a ver, miren, 116, correcto. Y ahí y termina con la paciencia, un estado de conciencia, 118, que es ahí donde nos quedaríamos para que lo puedan estudiar, revisar, meditar, la paciencia como una dimensión y conclusión. Este tema es muy valioso, por favor. Tratemos de enfocarnos. Muy bien, entonces vamos a cerrar. Vamos ahora sí a hacer un cierre con paciencia. Inhalamos y exhalamos. Pensar que en esa inhalación y exhalación, ¿cómo respira Dios? ¿Cuál es la reflexión que tenemos o que pudiéramos tener de cómo respira Dios? Es algo, digamos, simbólico, ¿no? Sin embargo, al igual que nosotros, Dios respira, Dios inhala y exhala. Los hinduistas hablaban de el Mamatara o etapas de millones o miles de años en los cuales había una inhalación de Brahma y una exhalación y todo se recogía nuevamente. Entonces, en ese ritmo acompasado, que es el ritmo de la creación, que es el soplo o el aliento de Dios, o el ritmo del propio corazón de Dios, late en la paciencia. O sea, late con armonía, con ritmo, con fe, late con certeza de lo que es. Entonces, interesante que en esa paciencia donde no es pasividad o inactividad improductiva, pero es armonía, es equilibrio, es vibrar en el propio ser que uno es, manifestamos todo, se manifiesta todo, el plano mental y el plano físico. O sea, la energía creativa es eso, es el silencio, es la vibración del silencio, de la paciencia.
Entonces, en esta inhalación y exhalación, sentimos la presencia de Dios en nosotros, la presencia de la paciencia como una entidad, como una vibración, como una energía sublime, de la cual brotan todas las cualidades, todas las bondades, todas las bendiciones. Agradecemos a nuestros guías, nuestros instructores, maestros, mensajeros, que ellos nos enseñan el arte de ser pacientes en la fe. Agradecemos porque las respuestas ya fueron dadas y agradecemos porque en esta paciencia es el regalo más grandioso, más maravilloso, más humilde, más poderoso que aspiramos y somos ya aquí y ahora. Gracias. Bueno, pues gracias, que pasen excelente noche. Dios nos bendiga, Dios los bendiga y nos vemos en la próxima sesión. Gracias, un Gracias, fuerte abrazo. buenas noches. Hasta luego. Gracias, David. Gracias, Gracias. grupo. Gracias. Buenas Buenas noches. noches. Hasta Buenas luego.